Yo digo nomás, bueno, seguimos en el programa. Justo cuando estaba diciendo que no. No. ¿Qué? Y estamos recibiendo comentarios del Facebook ya con los platos que les gusta, sus combinaciones favoritas. Todos vamos a aprender acá. A ver, ¿tienes ahí a la mano? ¿Tú que estás ahí con...? Estoy justo ingresando. La tablet, yo tengo la tablet. Así es, la tablet. Hay comentarios bonitos, monstruos. Espérate. Bueno, él está en la página de Razones para Ser Bonita, creo que... De jueves a lunes en el Teatro de Lucía a las 8 de la noche, domingos a las 7, las entradas en Teleticket, un gran elenco. Bueno, ya, no nos dilatemos más. Vamos con el tema y luego vamos comentando en el transcurso del programa sobre los platos favoritos. Este tema es importantísimo, porque si bien es cierto, muchas personas comentan, muchas personas hablan, está en boca de todos de pronto el tema de las enfermedades por transmisión sexual, entre ellas se menciona siempre al SIDA o al VIH, y sobre todo cuando los niños abordan, digamos, las primeras clases de educación sexual, qué sé yo, pero esto es un tema que hay que tratarlo y conocerlo a profundidad, por múltiples motivos. Uno de ellos, pienso yo a título personal, para tener mucho cuidado con el tema de la discriminación, ¿no? Para evitar discriminar a los pacientes, a los enfermos de VIH, y también para conocer cuál es la evolución de la enfermedad, cuál es la diferencia entre el estado, digamos, de haber adquirido la enfermedad y de cuando ya se desarrolla y es SIDA. Claro, porque hay varias etapas y hay varias formas de adquirir la enfermedad o de tenerla también. Así Algunas es. evolucionan más que otras, depende del organismo, depende de cómo ha sido también cómo se ha adquirido la enfermedad. Entonces, para eso tenemos a unos amigos especialistas que nos van a aclarar y educar acerca de esto también. Así es, nos encontramos con el doctor Juan Carlos Villanes, que es médico gineco obstetra, y con Julia Campos, que es directora de Red SIDA Perú. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, gracias por venir al programa. Muchas gracias a ustedes, los escucho y creo que son uno de los pocos comunicadores también informados sobre el tema, ¿no? Creo que el enfoque que ustedes le pueden dar al tema va a ser muy valioso. Gracias, muchísimas gracias. Eso nos sirve a todos aprendemos en verdad. Todos aprendemos, sí. Creo que este tema es bastante delicado y creo que también, como había dicho Cecilia, lo importante es saber no solamente quién tiene o cómo se produjo esta enfermedad en tal o cual persona, sino qué hacer a partir de eso, que también es importante, ¿no? Entonces, vayamos por partes. Empecemos primero por la etapa de prevención, ¿no? Cómo educar, cómo llegar a informar, cómo transmitir, cómo explicarle a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, cómo es que esta enfermedad podría evitarse, ¿no? Bueno, yo te partiría diciendo de que solo se puede prevenir aquello que se conoce. Y ese es el problema. Ahora bien, cuando el VIH está asociado a actividad sexual, el problema es que hay una dicotomía en los padres en general cuando a veces conversan, no educan, sino conversan con los hijos, en el sentido de que creen que una relación sexual para unos es problema por embarazo y para otros es problema porque pueden adquirir una infección de transmisión sexual. Pero lo que pasa es que es problema las dos cosas y en esas dos cosas tenemos que trabajar y tenemos que informar. El segundo problema es que el adolescente tiene un concepto de Superman. A mí no. Ese espíritu a mí nunca me va a pasar. No, yo tengo suerte, a otros sí, pero a mí no. Es verdad. ¿No? Y lamentablemente, y Julián no me va a dejar mentir, todavía existe esa mala cosa que tuvimos hace muchos años de suponer que en caso del VIH era una enfermedad asociada a algún tipo de comportamiento sexual, no asociado a homosexualidad o a gays. Ellos son, como yo no estoy con ellos, entonces a mí no me va a pasar. Tengo entendido incluso, según últimas estadísticas, que más bien la población juvenil, la población joven, es aquella que está siendo más afectada por este virus, ¿verdad? Sí, desde el principio de la epidemia, la población joven es la más afectada. Ahora, como dice, hay que educar, hay que informar, lo cual implica de que este es un trabajo que se debe hacer desde la familia y desde la escuela, ¿no? Porque últimamente se ha estado señalando que el tema de la sexualidad o de la educación sexual debe darse en la familia y no en la escuela. Yo creo que eso sería uno de los errores más grandes que el gobierno podría tener si es que considera que en las escuelas no hay que hablar sobre educación sexual integral, ¿no? Es que a mí me parece delicado cuando te dicen que en el colegio te van a dar alguna charla de educación sexual, porque siento que no, por lo menos las que yo he recibido, siempre me parecían pobres y poco claras, insuficiente, y cuando habían preguntas un poco más incisivas o un poco más
Entonces evadían y esquivaban un poco la respuesta. Y decía, entonces, ¿qué clase? O sea, ¿por qué no es por qué no es más fácil decir claramente las cosas a un chico? Porque también puede pasar lo contrario, y ahí está el riesgo, ¿no? De generar un miedo, un pánico al encuentro sexual, porque tampoco se trata de generar horror, ¿no? Y decir, mira, si tienes relaciones sexuales, te vas a morir, ¿no? Entonces, eso también puede ser un riesgo. Lo que pasa es que la educación sexual integral en las escuelas no pasa por hablar de sexo, por ejemplo, ¿no? Sino pasa por desarrollar en los y las estudiantes una serie de habilidades y capacidades que les permitan enfrentar o tomar decisiones para poder vivir una sexualidad sana, saludable, responsable. Pero una política de educación sexual integral implica que el gobierno capacite al docente, ¿no?, para poder hablar del tema. O sea, porque si yo tengo un docente que le tiene miedo a hablar del tema, entonces ¿de qué vamos a hablar? O si va este docente a transferir, ¿no?, todos aquellos mitos, todas aquellas cosas que piensa sobre la sexualidad, sobre su propia sexualidad, entonces no vamos a tener una educación sexual. Entonces necesitamos que los docentes sean capacitados. Ese es el primer paso. Necesitamos que la escuela trabaje con su establecimiento de salud. Yo creo que allí hay que trabajar todo lo que es ese sistema de referencia, contrarreferencia, un trabajo conjunto, un trabajo multisectorial, ¿no? Yo creo que sí, mira, se hicieron intentos hace más de una década. Tuve la suerte de capacitar a profesores en todo el Perú. Al final quedó en nada. Y es que el problema, creen que educación sexual es explicar genitales, acto sexual, un poquito de embarazo y ITS. Y eso no es sexualidad. Sexualidad es la forma de comportarse, la forma de interactuar. Entonces el problema viene porque muchos padres que no tienen la formación dicen, bueno, en el colegio te van a enseñar. Eso es precisamente lo que yo quería un poco acotar también, y un poco también para no irnos del tema, porque sería importante entrar, digamos, en lo que es el desarrollo de la enfermedad, las características de la enfermedad. Sin embargo, no quiero dejar pasar la importancia de que los padres también estén directamente relacionados en la educación en general de sus hijos, y sobre todo en educación sexual, porque además este es un momento de acercamiento entre padres e hijos, ¿no? Esta, digamos, posibilidad de liberar tabúes, de liberar de repente mitos, qué sé yo, es importante, digamos, entre padres e hijos. De repente los padres no deberíamos esperar a que, como decías, en el colegio se encarguen y nosotros olvidarnos del tema, sino que porque de repente reforzar lo que ellos ya han aprendido en el colegio, reforzar lo que escuchan en la calle también, porque lamentablemente muchos de nuestros jóvenes aprenden sobre muchas cosas en la calle. Entonces, por eso es importante, digamos, abordar este tema. En cuanto al desarrollo de la enfermedad, el contagio sabemos que puede ser por transfusión de sangre, ¿verdad? Así es. Por contacto sexual. ¿Hay alguna otra forma? Por leche materna. La lactancia. La lactancia también. Lo que nosotros llamamos transmisión madre-niño. Madre-niño. Pero normalmente, en el Perú en general, ¿qué tenemos? La imagen del SIDA en el Perú es que cada vez es una imagen más joven, cada vez ya no solamente es de hombre, sino también es de mujer, y más del 90% son de transmisión eminentemente de vía sexual. El problema de que hay transmisión sexual y que cada vez son más mujeres las que se embarazan, las que se contagian, es que se pueden embarazar. Y producto de esto tenemos el otro problema de niños con VIH. Niños con VIH. ¿No? Entonces, mientras que en los países industrializados la mayor forma de contagio es la homosexual, en el caso de nuestros países es heterosexual. De tal manera que se supone que vamos a tener un 50% de mujeres y 50% de hombres infectados. Eso no es una cuestión de género, claro, es una cuestión de contacto. Claro, ni de género ni de elección. Claro, lo importante es saber que cuando se inicia la epidemia, nosotros hablábamos que habían 14 hombres por una mujer viviendo con VIH. Hoy hablamos de que esta proporción se ha disminuido, es de 3 hombres por una mujer, ¿no? Lo cual significa que ha incrementado el número de mujeres que han adquirido. Yo creo que a veces tratamos de evitar la palabra contagio, porque a veces el contagio, me contagia, déjame, aléjate, ¿no? Entonces, hablamos de transmitir el virus, hablamos de adquirir el virus, ¿no? Y como se dice, hay solo 3 formas a través de las cuales podemos o que el virus puede ingresar a nuestro cuerpo. Y así como hay estas formas de cómo puede ingresar, también hay formas de cómo poder evitar que el virus ingrese a nuestro cuerpo. Pregunta,
Hablamos de transmisión sexual, ¿no? Lactancia y transfusión de sangre. Pero en el caso de la actividad sexual, los besos, por ejemplo, pueden transmitir se puede adquirir a través del beso, del sexo oral, por ejemplo. ¿Qué otra forma? Porque no solamente es el coito, en realidad. El virus está en gran cantidad en el líquido o digamos en el semen, ¿no? Entonces, si yo entro en contacto con el líquido seminal, yo corro el riesgo de adquirir el VIH, ¿no? Pero es importante también, en todo caso, poder esclarecer este mito que puede existir alrededor de las personas con VIH con el tema de los besos, los abrazos, qué sé yo. Pero ahorita no me respondan, nos tenemos que ir a un pequeño cortecito y regresamos para seguir conversando y aprendiendo sobre el VIH-Sida. Así es, ya regresamos.